Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, esto es Huerto y Jardín y hoy me encuentro aquí en el sitio Nakamura donde tengo mi huerto grande listo para preparar uno de mis canteros desde cero y mostrarte de qué manera yo preparo mi tierra, cómo fertilizo para dejar mis canteros listos para recibir mis plantitas. No te muevas de ahí porque en este video te voy a dar todos los secretos que necesitas para tener éxito con tus cultivos. Y lo más importante es que sin gastar demasiado. Y acá ya estoy listo con las dos herramientas que vamos a usar hoy para preparar mi cantero. Porque no es necesario tener un equipamiento súper sofisticado ni tampoco realizar mucho esfuerzo. Hoy vamos a usar la azada de mano, esta que es pequeña, no es tan grande, hay una que es más grande, más ancha, y esta palita de mano que me va a ayudar a retirar las malezas de forma fácil. Y cuando se trata de preparar la tierra, existen dos grandes vertientes. Una que dice que no tenemos que picar la tierra para nada. Está muy de moda esa vertiente, funciona muy bien, es realmente muy buena, pero tiene un problema. Para poder hacer ese método necesitamos grandísimas cantidades de compost, ¿sí? Y el compost no es un material fácil de conseguir ni tampoco barato, de hecho es muy caro. Acá donde yo vivo en Brasil, una bolsa de compost cuesta aproximadamente $5, lo cual hace que sea inviable utilizar el método no dig o de no picar la tierra para cultivar mis plantas. Sin embargo, yo hago una mezcla entre ese método y el otro método más común, que es el que usan a gran escala los productores de vegetales, que es el de dar vuelta a la tierra por completo con un tractor a una profundidad de aproximadamente 35 centímetros, que realmente es muy invasivo y no es lo que queremos. Entonces, con mi método, el que voy a enseñarte hoy, vamos a combinar lo mejor de cada una de las dos maneras más comunes, el no dig y la versión tradicional de la agricultura, en la que se da vuelta a la tierra, y vamos a aprovechar lo mejor que cada uno de los dos métodos tiene para ofrecer. Y en el método tradicional de dar vuelta a la tierra, lo que se hace es justamente dar vuelta a toda la tierra con un tractor o con algún instrumento muy invasivo que hace que toda la biología, los microorganismos que se encuentran en nuestro suelo se vean perjudicados, ya que estos no deberían estar expuestos al sol y al oxígeno de una forma tan violenta, ¿sí? Y lo que tiene de bueno ese método es que nos permite agarrar un pedazo de suelo que está silvestre, que está colonizado por un montón de plantas nativas, de pasto, y convertirlo en un suelo que es plantable, en el que podemos poner nuestras plantitas sin que tengan competencia de hierbas no deseadas. Pero lo malo es que al hacer todo este proceso de dar vuelta a la tierra, de picarla, lo que hacemos es matar a los organismos que se encuentran en ella. Y esos microorganismos son muy importantes porque son los que permiten que nuestras plantas absorban los nutrientes del suelo, ya que existe una relación simbiótica entre estos microorganismos y las raíces de las plantas, en las que los mismos se ocupan de disponibilizar ciertos nutrientes a las raíces de las plantas y que de esta manera la planta pueda desarrollarse correctamente. Ahora, el método no dig lo que intenta es evitar este proceso tan invasivo de dar vuelta a la tierra para preservar los microorganismos que están en ella. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos montar un cantero desde cero? Un cantero nuevo en el que vamos a tener que plantar por primera vez. Bueno, lamentablemente no nos va a quedar otra opción, si no podemos gastar demasiado, que simplemente dar vuelta a la tierra y retirar todas las malezas o el pasto que tenga ese cantero. Y claro, al dar vuelta a la tierra vamos a estar perturbando a los microorganismos que tanto necesitamos. Pero lo importante es que sepas que esto lo vamos a hacer una sola vez al comienzo de la preparación de nuestro cantero. Después ya no vamos a tener que hacer un proceso tan invasivo y eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí vamos a tener que dar vuelta a esta tierra por lo menos unos 15 centímetros de profundidad para asegurarnos de retirar desde la raíz profunda todas las malezas o hierbas no deseadas y que de esta manera no compitan después con las plantitas que vamos a poner en el lugar. Yo acá en el sitio Nakamura lo que hice fue hacer esto la primera vez, mezclar en la tierra un poco de compost, un poco de estiércol para enriquecerla y a su vez para inocular en ese suelo que dimos vuelta y en el que los organismos que estaban se van a morir, inoculamos nuevos organismos que ayudan a descomponer la materia orgánica y que son muy importantes, que están en el compost. Por eso es que el compost es un material tan rico y tan valioso para los huertos, porque
después de todo ese proceso de descomposición natural que se hace de los desechos orgánicos, mezclando material verde con material seco y dejándolo alcanzar altas temperaturas, en ese compost va a crecer una gran cantidad de microorganismos que se va a ocupar de esa descomposición, y cuando coloquemos ese compost en cualquier suelo, los organismos van a ir junto con él y van a acondicionar ese suelo, lo van a dejar mejor, más apto para recibir plantas. Y generalmente la mayoría de las plantas o los vegetales que plantamos en la huerta necesitan de un suelo rico en materia orgánica, que es exactamente lo que el compost es. Lo que vamos a hacer ahora es preparar este cantero y primero tenemos que limpiarlo. Para poder limpiarlo voy a retirar el sistema de riego por goteo que tengo instalado acá. Son mangueritas con goteros cada 20 centímetros, entonces lo que voy a hacer es sacarlas para poder trabajar con mis instrumentos, con la pala y con la azada, sin lastimar las mangueras, porque si yo las dejo corro el riesgo de cortarlas y que después no me sirvan, y quitando todo voy a poder trabajar más tranquilo y dejar el cantero bien limpio. Ahora sí, entonces con la palita primero voy a retirar todas las malezas más grandes, las que están de un tamaño mayor. ¿Y por qué uso este instrumento? Porque la palita es perfecta para introducirla en la tierra sin tener que ir muy profundo, hacer fuerza para arriba y levantar la plantita y sacarla de raíz por completo. Ya que si no, si yo las corto, van a volver a brotar esas malezas y no es lo que queremos. Entonces, voy a repetir este procedimiento hasta dejar la cama de cultivo completamente limpia, para entonces poder enmendar mi tierra, para poder arreglarla. Y así es como luce la cama de cultivo una vez que la limpiamos por completo. Ahora con la azada, este otro instrumento que vamos a usar hoy, voy a hacer unos pequeños, como si fueran cortes en la tierra, pero no la voy a picar completamente. Recuerden que al principio yo la piqué por completo, bien profundo, unos 15 centímetros con la azada. Y revolví la tierra y hice un proceso mucho más fuerte y más violento. En este caso yo ahora, como es la segunda vez que ya estoy plantando acá, simplemente voy a hacer pequeñas incisiones con la azada para descompactar la tierra y para que se pueda oxigenar bien. Porque es importante que los microorganismos no estén en un suelo súper compacto, el que no llega al oxígeno. Necesitan sí recibir aire, y si yo lo dejara así, el problema es que van a recibir demasiada luz solar, mucho calor, van a estar expuestos por completo a la intemperie y eso va a matar a los organismos. Pero yo ahora estoy haciendo esto para poder recibir el compost. Lo que vamos a hacer es arreglar este suelo agregándole mucha materia orgánica. Recuerden que el suelo que yo tengo acá es muy arcilloso, ese suelo tiende a compactarse mucho y lo mejor que podemos hacer para arreglarlo es incorporar materia orgánica, y eso es lo que vamos a hacer con el compost. Aquí, como pueden ver, la tierra ya está oxigenada, no la dimos vuelta por completo ni fue muy profundo, pero con estas perforaciones o con estas incisiones que hicimos con la azada, lo que hacemos es permitir la entrada de oxígeno a la tierra y que además el compost pueda penetrar y los organismos lleguen a donde tienen que llegar, se alimenten, crezcan y alimenten a nuestras plantas, que es lo más importante. Ahora fíjate qué lindo este compost que conseguí. Fíjate qué tierra linda, negra, llena de materia orgánica, de pedacitos de madera, de plantas descompuestas. Está muy rica en todos los nutrientes que necesitan las plantas y realmente este es el sustrato ideal. El problema es que está muy caro y no podemos hacer un huerto solo con esto. Pero yo con esta bolsa, que tiene más o menos 20 kilos, lo que voy a hacer es cubrir con una delgada capa todo mi cantero, y eso va a ser suficiente para que mis plantas crezcan súper bien y para mejorar mi suelo nativo, que como pueden ver es un suelo más naranja, más arcilloso, que tiende a compactarse y a ponerse extremadamente duro, lo cual no es bueno para el crecimiento de ninguna planta.
Entonces hoy vamos a colocar una fina capa de esto en el cantero y también vamos a aportar un poco de estiércol y humos de lombrices, que son también adobos naturales o fertilizantes naturales y orgánicos muy buenos, y eso va a hacer que nuestras plantitas en este cantero crezcan súper bien. Y ahora que yo coloqué el compost acá arriba de la cama de cultivo, lo que voy a hacer es simplemente desparramarlo de forma uniforme. Lo que queremos es lograr una pequeña capa de unos 2 centímetros de compost, ¿sí? Este compost se va a ir metiendo en esas incisiones que hicimos con la azada y va a alimentar nuestro suelo. Y ahora sí, con todo el cantero arreglado ya, fertilizado y listo, podemos estirar las mangueras de riego y volverlas a colocar en su posición. Entonces yo las voy a acomodar, las voy a estirar bien, me voy a asegurar de que esta manguera quede bien estirada. Voy a hacer lo mismo con las otras y listo, ya podemos plantar. Entonces, ahora que tenemos todo el sistema de riego nuevamente en su lugar, simplemente vamos a plantar un plantín en cada uno de los goteros. Pero ¿qué pasa? La última vez yo coloqué esta manguera que tiene goteros cada 20 centímetros y me di cuenta que esa distancia es muy poca. Entonces ahora no voy a plantar las plantas tan juntas, voy a plantar en un gotero, voy a dejar uno libre y voy a plantar en el otro. Y así. De esta manera mis plantas van a tener mejor chance caso haya mucha lluvia y mucho sol, que son las condiciones ideales para los hongos, que es lo que suele atacar a las plantas acá en esta zona donde yo vivo. Entonces simplemente vamos a agarrar nuestro plantín. Yo acá tengo unos plantines que hice que son de lechuga. Voy a venir a donde está el agujerito del riego, ¿sí? O el gotero, y acá voy a poner mi plantín. No hace falta que yo apriete demasiado. Acá le va a caer el agua directo y esta plantita se va a desarrollar súper bien. Acá el riego, Mauro, cuando hace sol, cuando hace mucho sol y no llueve, lo riega en el verano 2 veces por día, así que esta plantita va a estar súper bien acá. Ahora dejamos un lugar libre y en el próximo, aquí vamos a poner otra. Entonces hago un agujerito con el dedo y coloco mi plantita de lechuga acá. Me aseguro de cubrir sus raíces, pero no hace falta enterrarla ni apretarla mucho. Voy a hacer lo mismo con todas y ya vuelvo y te muestro el resultado. Y bueno amigos, así es como quedó mi cama de cultivo. Acá adelante tengo 2 plantas grandes de flores, son rudbeckias. Planté a los lados una lechuguita crespa de esta tipo Batavia, una hilera de lechuga verde, una más, otras 2 hileras de lechuga colorada. Esta también es la crespa. Acá atrás, donde están los tutores, puse unos porotos que no sé cómo se van a dar. Y un poco más atrás, unos pepinos que van a trepar por los tutores y con suerte van a producir mucho. Bueno amigos, si el video les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle me gusta y de compartirlo. Y anímense a preparar sus canteros, a fertilizarlos de esta manera. No tengan miedo de picar un poquito la tierra, que no tiene nada de malo, mientras lo hagamos con conciencia y fertilicemos de forma orgánica. Muchas gracias y hasta el próximo video.